Bien, continuamos con nuestra serie que le hemos titulado Al estilo de Jesús. Y hoy vamos con nuestra sesión acerca de el perdón. Y es un tema un poco complicado para algunos, otros ya han superado de pronto esta parte del perdón, pero si hay que seguir a Jesús, hay que también aprender acerca de lo que nos enseña acerca del perdón. Bien, quiero empezar con una pregunta, pero antes de la pregunta quisiera preguntarles, ¿podemos ser sinceros con la pregunta? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Me van a ayudar con esto? Listo, hágale pues. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Eres una persona rencorosa? Antes era muy rencoroso, ¿sí? ¿Hay algo por ahí, algo de rencor que usted dice, ay, pero es que hay unas personas que no lo hacen nada fácil, ¿sí? Y gracias por esa honestidad. Y en algún momento pasamos o estamos pasando con alguna persona que pues tenemos algún resentimiento. Y gracias por esa transparencia que podemos tener en esta mañana. Porque tenemos tal vez algunos asuntos pendientes con ciertas personas que tal vez han hecho daño. Y estamos en esta serie que le hemos titulado Al estilo de Jesús. Y estamos aprendiendo el camino de la vida de Jesús. Y a través de esta serie hemos estado viendo qué hace el verdadero seguidor de Jesús. Y hemos venido hablando de cómo es una forma de admirar lo que Él hizo, de vivir como Él vivió. Y hemos hablado de batallas espirituales, hemos hablado de conocer a Jesús, hemos hablado de las distracciones, pero ¿qué hay de las otras personas? Y sería muy fácil nuestra relación de cercanía con Dios sin otras personas, ¿verdad? ¿Sí? Sería muy fácil solo acercarme a Dios, pero no tener que ver con las personas. Y eso muchas veces lo dificulta. Y seamos honestos, si esto no fuera solo sobre Jesús y yo, si esto fuera solo sobre Jesús y yo, sería mucho más fácil vivir una vida cristiana. Pero lastimosamente estamos rodeados de personas. Y las personas hacen daño. Y Jesús hizo un trabajo con nosotros, pero cuando añadimos a otras personas, esto sí se vuelve algo difícil. Y es un nivel difícil de tratar de seguir a Jesús cuando me dice que ame a otras personas y ame a quien yo no quiero. ¿Yo no quiero qué? Yo no quiero amar. Me cuesta, Señor, es que no sabe el daño que me ha hecho, que me hizo. Y el solo recordar a esa persona, se me daña el genio. Ya no quisiera recordar más a esa persona. Entonces, ¿cómo es seguir a Jesús y tener relaciones correctas con personas cuando nos han hecho mal? Y esta pregunta no es nada nuevo para nosotros hoy en día. Y algunos de los primeros seguidores también hizo esta pregunta. Y por favor vamos a Mateo capítulo 18, versículos 23 hasta el 35. Mateo 18, 23 al 35. Pero vamos a leer los dos primeros versículos, versículos anteriores a este tema acerca del perdón. Versículo 21 del capítulo 18 dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y luego continúa Jesús hablando
de una historia sobre unos deudores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En sus mesas van a leer el texto, ¿sí? Desde el versículo 23 hasta el 35. En la versión que tengan, no hay ningún inconveniente. Y vamos a hacer este ejercicio. Juntos allí en sus mesas van a leer este texto de Mateo 18, 23, 35. Muy bien, ¿cuáles son los personajes principales de lo que está contando acá Jesús? Siervos. ¿Quién más? Hay un rey, ¿sí? Hay un rey y hay dos siervos, ¿cierto? ¿Sí? Tres siervos. Dos siervos, ¿sí? Dos siervos, ¿sí? Y antes de empezar a entrar sobre esta historia que es tan importante para nosotros hoy en día, quiero que tengamos presente algo y es lo que Jesús nos quiere enseñar acá, ¿sí? Y antes de Jesús decirnos qué hacer, Él nos dice quién es Él. ¿Y quién es Jesús en esta historia? Él es el rey, ¿sí? Él es el rey. Él es el que es compasivo. Él es el que perdona. ¿Y nosotros quiénes seríamos de esa historia? Los siervos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Alguno de los dos o los dos? ¿Cierto? Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Es que Él es el rey quien perdona. Él es el que puede perdonar todas nuestras deudas, ¿sí? Y por eso Jesús se revela y se muestra quién es Él. Porque eso es importante. Él es el rey de esta historia. Jesús es el que tiene piedad de los humildes y es el único que en el momento en que estamos en una deuda acerca del pecado, es la única persona que puede saldar y pagar. ¿Y es por qué? Porque Jesús tiene una misión y su misión es liberar. Yo decía porque nadie me sigue. Jesús tiene una misión y su misión es liberar a la gente. Esa es la misión de Jesús. Liberarnos de nuestros pecados, liberarnos de nuestras adicciones, liberarnos de nuestras heridas. Y esta es la verdad acerca de Jesús. Porque todo nuestro pecado, ¿qué quiere Jesús? Limpiarlo, librarnos de todo ese pecado. Y cuando hablamos de pecado no estamos hablando de pecados tan significativos que muchas veces nosotros lo catalogamos, como el asesinato o el adulterio. Pero ¿qué tal librarnos de nuestro orgullo, de la mentira, de malos pensamientos que a veces tenemos sobre otras personas? Pero Jesús es tan misericordioso y tan compasivo que Él está en esa misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Liberar, ¿sí? Saldar esas deudas, perdonar aquellas deudas que tenemos, porque perdonar es cancelar la deuda. Ahora sí, ¿qué pasó entonces con esta historia? Resulta que había un rey, ¿cierto? ¿Y el rey qué es lo que quiso hacer? Saldar cuentas, ¿sí? Saldar cuentas, pero con una sola persona. No, él dice que él llamó ¿a quién? A todos, ¿sí? Entonces donde dice, si ve, solo este rey lo hizo muy personal porque le debía mucho dinero. No, aquí la historia nos está diciendo que él quiso saldar cuentas con todas las personas que le debían dinero. Dentro de esas llegó una persona. ¿Y esa persona cuánto le debía? Eso era una deuda impagable, ¿sí? Pregunta, ¿alguna vez usted ha estado endeudado? Sí, ¿cierto? En algún momento. ¿Cómo se siente uno estar endeudado? Angustiado, perturbado, como, ay, ¿cuándo voy a pagar? Y escondiéndose usted de esa persona, ¿sí? La persona llamando, ¿qué hubo? ¿Y usted qué? ¿Sí? Ya sea personal o los bancos, acreedores, personas alrededor. Eso no es nada cómodo, el tener una persona a quien le estamos debiendo
algún dinero. Y esa persona pues quiere que nosotros ¿qué? Le paguemos, ¿sí? Sería lo más razonable porque pedimos prestado. Y aquí entonces este hombre, este siervo también le debía mucho dinero al rey. Así que el rey manda a llamar a su siervo, le debe una suma impagable. Y entonces, ¿qué es lo que dice el rey? Como usted no me puede pagar, ¿qué vamos a hacer? No, antes de perdonarlo, ¿qué es lo que hace? Dice, lo voy a vender, ¿sí? Usted me tiene que pagar, ¿sí? Pero ¿acaso el rey no sabía que esa deuda era impagable? Sí lo sabía, porque empezó a mirar las cuentas. No, este hombre pues, va a tardar toda la vida. Pero ¿qué hace? Dice, bueno, entonces lo voy a vender junto con su esposa y con sus hijos. Uno diría, uy, qué rey tan cruel. Pero es que él quería saldar cuentas. ¿Y qué pasó entonces con ese siervo? ¿Qué hizo este siervo? Ay, se arrodilló, le rogó, le dijo, ten misericordia de mí, es que tengo hijos pequeños, es que vea cómo voy a hacer, si me venden, qué va a pasar, y mis hijos. ¿Y qué hizo entonces ese rey? Tuvo compasión, misericordia. Y entonces le dice, ¿su deuda está qué? Saldada. No me debe absolutamente nada. Y perdonar es liberar a alguien. Perdonar es decirle a otra persona, no me debes nada. Eso es el perdón, porque Jesús está en una misión para liberar a la gente. Ahora, si yo soy ese tipo de persona, pues yo, ¿cómo me sentiría? Si alguien llega a mí, imaginémonos que usted le debe algo a esa persona, que es mucho dinero, y que esa persona en algún momento se despertó y le dijo, venga, cuadremos cuentas, y usted todo asustado de decir, no, yo no tengo cómo pagar en este momento, y que esa persona le diga, ¿sabe qué? Vea, está saldada la deuda. ¿Cómo se sentiría usted? O sea, uno diría, eso es imposible que pueda pasar, ¿sí? O que un banco lo llame a usted y le diga, vea, usted nos debe tantos millones, está saldada la cuenta. ¿Cómo se sentiría usted? Uno no, o sea, eso sería en nuestra cultura como algo fuera de lo normal. O sea, ¿pasa hoy en día? Muy difícil, ¿cierto? Que a veces llame a un banco y le diga, vea, ustedes por tan buena paga con lo que ha hecho, pues ya está saldada la cuenta. O una persona que tal vez usted le debe mucho dinero, le diga, no me debe nada, siga con su vida y no me debe nada. Imaginar ese alivio sería algo que más de uno quisiera sentir cuando se siente en deuda con otras personas. Y es como si alguna persona estuviera a punto de tener un examen, no estudió y el profesor dice, pues no le voy a hacer el examen, pero usted aprobó. ¿Cómo se sentiría ese estudiante? Pues uno diría, no, pues eso sería injusto, o sea, ¿cómo es que no estudió y fuera de eso va a aprobar el examen? ¿Sí? O nosotros hicimos lo peor en nuestras vidas y deberíamos ser castigados por el resto de nuestra vida por eso. Pero nuestros padres o la vida nos dice, pues siga adelante y no lo haga más. Esa persona tal vez se sentiría muy, muy bien. O le des mucho dinero a personas porque hiciste malos negocios y estás a punto de perderlo todo y de repente esa persona te dice, no me debes nada. Pues poco pasa, ¿cierto? En este tiempo, o no sé si habrá llegado a pasar, pero es difícil que pase. Pero este texto muestra una condición espiritual que todos estamos bajo esa misma condición. Y es lo siguiente, nadie puede pagar el precio del pecado. Nadie lo puede hacer por nuestras propias fuerzas, porque eso es algo impagable. Pero sí, ¿quién lo puede hacer? Jesús es el único que lo puede hacer, para liberarte de la prisión del pecado.
Pero hay otro problema, listo, estamos bien con Dios y Él perdonó todos mis pecados, pero ¿qué pasa? Hay otras personas. Y si continuamos la historia, retomamos en el versículo 28. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía, pues, poco dinero. Y haciendo de él, recreemos esta historia, es como si él saliera de ahí del palacio del rey contento porque ya no debe nada, pero se encuentra a alguien que le debía 100,000 pesos, ¿sí? En nuestro tiempo, ¿sí? Es una deuda que pequeña, es una deuda pagable, sí es pagable, pero dice en el texto que él lo agarró ¿por dónde? Por el cuello. ¿Acaso el rey lo agarró a él por el cuello? No nos dice el texto que lo agarre por el cuello, pero esta parte sí nos dice que este hombre sí que lo agarró por el cuello, mejor dicho, lo metió, digamos, contra una pared. ¿Y qué fue lo que le dijo? Págame lo que me debe, ¿sí? Y uno diría, uy, qué injusto esta historia. Si recientemente le habían perdonado toda la deuda que era impagable, ahora este hombre coge a uno de sus consiervos que le debe muy poquito y le dice, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Él en ningún momento dijo, no, yo no le voy a pagar. Él dijo que tenga paciencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo este hombre con el rey? Le rogó, le suplicó y le dijo, yo le voy a pagar, aunque era impagable y el rey sabía. Y este hombre hace exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia entre el rey y este hombre? Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y ahora bien, entonces, ¿podemos seguir siendo honestos? Porque esto que acabamos de leer se escucha como algo que no está bien. No es correcto haber hecho eso. Tal vez para nosotros. Pero uno diría, este tipo tan desagradable, ¿cómo es que hace esto sabiendo que ya había sido perdonado? Y Jesús está señalando que esto está mal. Y se siente así cuando leemos sobre este tipo de personas. Pero, ¿qué tal si esta historia fuera un poco diferente? ¿Qué tal si esta historia no se trata de ese hombre, sino que se trata de quién? Porque Jesús, ¿qué ha hecho por nosotros? ¿Ha pagado algo qué? Impagable. Pero nosotros sí vamos a otras personas y ¿qué le decimos? ¿Qué es lo que hacemos? De pronto no los cogemos por el cuello, pero sí estamos retaque y retaque y retaque. Oiga, es que usted no me va a pagar, es que yo le presté con mucho cariño y con mucho amor, ¿cómo es que no me va a pagar? O quiere que le mande pues a ciertas personitas por ahí. Y muchas veces decimos, esto es injusto, pero ¿será que en pequeños detalles nosotros también somos injustos con otras personas? Y no hablemos tal vez de dinero, hablemos tal vez que Dios me perdonó a mí el orgullo, la mentira, a muchos pecados, pero cuando alguien hace algo contra mí, yo digo, eso yo no lo perdono, porque esa persona me lastimó, porque esa persona me hirió a tal punto que no soy capaz de perdonarlo. ¿Qué pasaría si la historia fuera que Jesús te perdonó por mentir y engañar, pero no perdonas al amigo que habló mal a tus espaldas? ¿Qué pasa si la historia es que Jesús perdonó todo tu pecado y no quieres perdonar a aquella persona que cometió un error contigo? ¿Y qué pasaría si en la historia Jesús te ama, tiene compasión de ti, te libera para que no seas una persona adicta y ya no seas la persona que antes eras, pero no eres
capaz de perdonar a un padre ausente, a un padre que te abandonó, a una pareja, a un hijo, ¿qué pasa entonces ahí? Y cuando eso ya se vuelve algo tan personal, nosotros decimos, qué difícil es entender esta historia, porque esta historia se aplica a cada uno de nosotros, porque todos hemos sido la persona que ha ofendido a Dios, que le debíamos, y todos hemos sido la persona que ha hecho tal vez daño a otra persona. Y la única forma de deshacernos de esta deuda es si alguien paga en su totalidad o se perdona. ¿Y eso hizo Jesús con nosotros? ¿Sí o no? ¿Jesús pagó todo? Sí lo hizo. Y Jesús toma la falta de perdón muy en serio. ¿Qué pasó con la historia? Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús se toma muy en serio el tema del perdón. Y lo que podemos aprender de esta historia es que Jesús toma la falta de perdón muy en serio. ¿Y es por qué? Porque Él está en una misión. Recuerde, ¿cuál es la misión de Jesús? Liberar a la gente, ¿sí? Liberar a la gente de el yugo, la esclavitud de el pecado. Y Jesús quiere que todas las personas sean libres y que podamos liberarnos de cada uno de esos pecados que nos esclavizan. ¿Y es por qué? Porque tiene una gracia muy grande para nosotros y nos perdona de todos nuestros pecados. Pero así como Jesús está en esa misión de liberarnos, también Él desea y Él anhela que nosotros perdonemos ¿a quiénes? A los que nos ofenden. Y ahí es donde nosotros decimos: Dios, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y muchas veces nosotros entendemos que el perdón, y lo hemos hablado durante mucho tiempo, creemos que el perdón se trata de yo hacerlo. Y me explico. Que el perdón hacia otras personas yo lo hago porque yo lo necesito, ¿sí? Porque yo necesito sentirme libre, sentirme que ya no tengo rencor contra esa persona. Pero eso no es lo que pasa acá. Y les hago una pregunta: ¿Jesús nos perdona porque Él lo necesita? No. Así que esa idea que muchas veces hemos tenido, que no, perdone a esa persona porque es que usted lo necesita, es importante tenerlo, pero según lo que nos dice Jesús, perdonamos porque esa otra persona que lo necesita, sí necesita su perdón. Y por eso Jesús vino, porque sabía que nosotros necesitábamos su perdón. Un momento. Y por eso Jesús vino a la cruz, murió por cada uno de nuestros pecados, porque sabía que no había otra forma. Nosotros no podíamos pagar ese precio de ese pecado. Así que si hay alguna situación, amado, que le está haciendo sentir ese rencor o esa situación difícil con otra persona, no se pregunte si usted lo necesita. Pregúntese si esa persona también lo necesita. Y pensaríamos en todas las formas en que las personas nos han defraudado.
todas las formas en que nos han hecho daño. Y nos gustaría exigir que paguen lo que han hecho por nosotros. Pero decir, sí, yo los perdono es algo que no es tan sencillo de hacerlo. Y algunos en esta mañana tal vez están teniendo algo de confusión en sus emociones, de decir, pienso en esa persona, pero me trae algo de daño, me trae algo de ese malestar. Y escuchar esto en esta mañana no es tan sencillo cuando me dicen que si Jesús me perdonó a mí, entonces yo debo de perdonar a esa persona. Y muchas veces nosotros catalogamos los pecados y lo que Dios me perdonó con la similitud con que deberíamos perdonar a otra persona. Me explico, algunos dicen, bueno, es que pues yo no fui tan malo, entonces Dios no me tuvo que perdonar tantas cosas malas, como si otras personas que sí tenían mucha deuda con Dios. Pero Jesús no habla de si tenemos poquitos o muchos pecados, porque no nos podemos medir con el catálogo de los pecados. Nos tenemos que medir es con la santidad de Dios. Y si nos medimos con la santidad de Dios, todos somos ¿qué? Todos somos pecadores. No hay alguien que haya hecho más o menos. Todos hemos pecado. Entonces, ¿a quién necesitas perdonar? Ve y hazlo, ve y perdona, libéralos. Y tal vez si dices, no, aún no estoy listo para hacerlo, tengo algunos consejos para aquellas personas que todavía les dificulta el perdonar a quienes les han ofendido. Así que en esta mañana quiero darles 5 consejos a aquella persona que tal vez siente que hay algo en esa persona, hay algo contra alguien y que no ha sido fácil de perdonar. 5 consejos. Número 1, reconoce lo que Jesús ha hecho por ti. Porque muchos de nosotros o algunos de nosotros podemos estar pensando, sí, está bien, Dios me perdonó, Dios hizo algo en mí. Pero ha hecho algo grande Dios en mí, como para decir, sí, tengo que perdonar a esa persona. Y lo que yo les decía, muchas veces nosotros nos medimos en el pecado como si lo que Dios me perdonó sería casi que igual a lo que yo necesito perdonar a otra persona. Si yo fui muy malo, entonces yo debo sí de perdonar a otra persona que hizo mucho daño. Pero si Dios no me perdonó tanto aparentemente a mí porque yo no fui tan malo, entonces pues así en esa medida yo trato a otras personas. Pero cuando yo miro lo que Jesús ha hecho por mí, la pregunta es, ¿Dios ha hecho mucho por mí? Definitivamente creemos eso, o sea, Dios ha hecho tanto por mí. La pregunta es entonces, ¿por qué nos dificulta perdonar a otros que hacen cosas contra nosotros? ¿Por qué nos dificulta? ¿Por qué a veces somos tan duros a veces con otras personas? Y no quiero decir que, no, entonces toda persona que me haga daño, listo, venga, lo perdono y somos amigos. No se trata de eso. Se trata de empezar a analizar por qué me cuesta muchas veces perdonar a quien me ofende. Ahí es donde tendríamos que analizar esta primera parte. Y es, ¿será que yo sí he entendido todo lo que Dios me ha perdonado? Número 2, invita a alguien sabio a tu viaje de perdón. ¿Quién es esa persona que tú dirías, bueno, yo no soy capaz de hacerlo solo, yo necesito de otra persona? Tal vez la pareja, tal vez el papá, la mamá, un hermano, un familiar o una persona de la iglesia, el pastor. ¿Qué persona tienes sabia que puedes decirle, yo quiero invitarte a este viaje porque quiero perdonar a esta persona, pero no sé cómo hacerlo? Y necesito de alguien que me ayude en este proceso porque no sé cómo hacerlo. Y mientras perdonas a esta persona vas a aprender
a tener una relación correcta tal vez con Dios y con otras personas. Entonces, ¿cuál es la primera? Reconocer qué ha hecho Jesús en mi vida. Número 2, invite a alguien, ¿sí? Alguien de confianza que le diga, yo tengo algo contra esa persona y no sé cómo manejarlo. Número 3, si necesitas perdón, ve a pedirlo. Y cuando lees esto, ¿qué situaciones te vienen a tu mente? ¿Tú con quién necesitas hablar? Porque no es solamente el perdonar a otras personas. Es tal vez nosotros ir y pedir perdón. Porque tal vez hemos hecho daño a otras personas. Y necesitas arreglar esa relación con esa persona. No esperes. Algunos necesitan disculparse con su pareja, con sus padres, con las personas cercanas. Algunos necesitan enviar un mensaje de texto y simplemente decir, lo siento o perdona. O algunos necesitan hacer una llamada telefónica. Número 4, si necesitas perdonar a alguien, hazlo. Y cuando piensas en esto, ¿cómo te sientes? ¿Qué dolor viene a tu mente cuando piensas en esa persona que te hizo demasiado daño y que dices, no lo voy a hacer? Y si necesitas perdonar a alguien más, pues ve y hazlo. Y número 5, si no estás listo para comenzar con el perdón, comienza ¿con qué? Con la oración. Algunos tal vez dicen, es que no sabe lo que me hizo. Y es más fuerte que a veces el saber que Dios me perdonó. Y sí, yo entiendo que Dios me perdonó, pero qué tan difícil es perdonar a esa persona porque hizo mucho daño alrededor. Pero si no está listo para eso, entonces empiece con algo, y es con orar. Y algunos tal vez necesitan pasar por esta primera o esta última, que sería la primera, orar para que Dios traiga misericordia hacia nosotros. Y tal vez en algún momento su oración sea Señor, bendícelo, bendícela, no más, porque no sientes algo más para decirle a Dios sobre esta persona. Y estaría bien decirle a esa persona o decirle a Dios, Dios, bendícelo y ayúdame a perdonar. Recuerden, Jesús está en una misión, y es la misión de liberar a las personas. Y Él te está invitando a unirte a esa misión. Y tal vez necesites saber por dónde empezar. No sé si por orar, no sé si buscar a otra persona, no sé si hacer esa llamada telefónica. Y tal vez te animo a que tal vez empieces con la oración que hemos estado haciendo a lo largo de esta serie. Y dice, Jesús, dame la fe para ir a donde tú vas, hacer lo que tú haces y confiar en lo que tú dices y amar lo que tú amas. Simplemente tal vez decir esa oración. Hoy me comprometo a seguirte. Amén. Y termino con esta última pregunta. ¿Cuál de estos pasos te pide Dios que tomes? El ir y buscar a otra persona para que te ayude acerca del perdón, perdonar a alguien, ir a pedir perdón, orar. Y no sé en qué estado, en qué momento estás acerca del perdón. Pero según lo que dice esta historia, Jesús se toma muy en serio acerca del perdón. Y si aún no estás listo, lo primero que podrías hacer es invitar a Jesús en este viaje y decirle, Señor, Jesús, yo quisiera perdonar, pero no sé cómo. Y Él te va a mostrar cómo hacerlo y qué necesitas para perdonar a otros que te han hecho demasiado daño. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tanto amor. Gracias porque, como cantábamos ahorita, tu amor inagotable es.
Y gracias porque esa deuda del pecado nadie de los que estamos aquí en esta mañana podría pagarlo. Pero tú como Rey, tú sí lo hiciste, Señor. Tuviste compasión de cada uno de nosotros y has traído perdón, has traído gracia, has traído misericordia a cada una de nuestras vidas. Gracias por eso, Señor. Y en algunos momentos nos hemos encontrado con personas que nos han hecho daño, personas tal vez muy cercanas, personas que trajeron profundo dolor a nuestras vidas y que a veces nos dificulta esa palabra de perdón. Pero cuando miramos a la cruz, vemos todo lo que tú has hecho y el sacrificio tan grande y darnos un perdón que no merecemos. Y a veces queremos el daño para otras personas porque creemos que se lo merecen. Ayúdanos, Señor, en esos procesos. Si alguno de mis amados hermanos está pasando por alguna situación que tú le estás invitando a perdonar pero no sabe cómo, que primeramente pueda acercarse a ti y decir: Señor, reconozco que necesito perdonar, pero no sé cómo hacerlo. Y que pueda tomar en serio el tema del perdón y esos consejos que podemos extraer a raíz de tu palabra. Guíanos con tu Espíritu es quien nos guía siempre a saber qué hay en nuestro corazón, qué pendientes hay para seguir adelante en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.